presentación, vamos a hacer todo lo posible por responder las preguntas en este momento. Em, vamos a un momento Quería acá. hacer mención, doctora, y disculpe, quería hacer mención de tratar de evitar de que pongan las preguntas en el chat de manera que podamos tener un control de ellas y poderlas atenderlas al finalizar el seminario. Excelente, exactamente. Muchísimas gracias. Em, ok, entonces vamos a continuar. También algunas otras informaciones sobre el seminario, sobre el webinar. Esta educación continua está disponible a través del sistema de capacitación y educación en línea del Centro de Control de Enfermedades y Prevención, o CDC, y es un sistema separado de su registro. Las instrucciones para completar la evaluación y obtener créditos de educación continua se enviarán por correo electrónico a los asistentes después del seminario web. La fecha límite para enviar esta evaluación es el 5 de enero del 2025. La otra cosa que queríamos decirle es que este seminario está siendo grabado. Si alguien no tiene oposición, vamos a continuar. Bueno, ahora entrar en tema. Soy la doctora Mesti y trabajo en una clínica especial sobre salud sexual reproductiva que se llama Clínica de Hombres Jóvenes o Young Men's Clinic aquí en Nueva York. He estado haciendo este trabajo durante varios años y bueno, este es uno de mis temas favoritos. Para explicarles sobre las divulgaciones o conflictos de intereses, no tengo ninguno. Los objetivos de este aprendizaje o de este webinar o de este seminario, como queramos llamarlo, es realmente entender la prevalencia y las tendencias de las enfermedades de transmisión sexual en los Estados Unidos y en Puerto Rico. También podemos identificar cuál es el cribado ideal y los tipos de prueba para las enfermedades de transmisión sexual según las poblaciones. Queremos también en este webinar conversar sobre identificar recursos para apoyar las pruebas y formas de introducir los procedimientos de pruebas de ETS en la práctica clínica. La primera cosa que vamos a hacer es, y esto les va a tomar un minuto, si pueden por favor responder a esta pregunta: ¿cuál y dónde es el mejor lugar anatómico para realizar pruebas de ETS? Si pueden responder, por favor. Ok. Eh, Muy bien, entonces podemos ver acá que realmente, bueno, la mayoría de nosotros pensamos que deberíamos realizar pruebas de 3 sitios, lo que llamamos three-site acá: orina, garganta y recto. Algunos quieren enfocar en algunas poblaciones, otros en todo el mundo, otros quieren solamente analizar los síntomas. Pero bueno, ahora vamos a ver cómo esto es, o sea, dónde tenemos que entonces ver, o sea, si esta opinión va a cambiar con este seminario. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de la importancia del cribado de las enfermedades de transmisión sexual, y me disculpan que esta diapositiva está en español, pero realmente lo que nos interesan son los números. Estos son los números del 2022 del CDC, y eso es a nivel nacional. Desde el 2005 estos casos de ETS, de clamidia, de gonorrea, de sífilis han estado en aumento. Por ejemplo, la clamidia, tuvimos 1,6 millones de casos en el 2022 y experimentó un por ciento de disminución desde el 2018. Realmente
hay algunas buenas noticias con eso. Los casos de gonorrea, más de 600.000, y ha experimentado más bien un aumento. También los casos de sífilis, de 200.000, aumento. Y además los casos de sífilis congénita en los recién nacidos también ha aumentado significativamente. Y hay grupos que están más afectados, por ejemplo, las personas jóvenes de 15 a 24, los hombres gay o bisexuales, las personas embarazadas y los grupos minoritarios, racial y étnicamente minoritarios. Podemos ver también acá, solamente de nuevo, disculpas por la diapositiva en inglés, pero nos interesan los números. ¿Por qué es importante tratar las ETS o prestar atención a este tema? Porque realmente representan un gasto significativo bueno, en el presupuesto de cada estado, de cada país. Por ejemplo, hay 1.000.000 y 1.000, no es 1 billón con nosotros, es 1.000 millones. Son de costos médicos que se atribuyen solamente a clamidia, gonorrea y sífilis. Y en general, en todas estas enfermedades se gastan como 16 billones de dólares anuales en costos médicos directos. Lo pueden ver ahí en el gráfico abajo, más o menos cuáles son las infecciones que representan más costos. Pero en general es muy costoso. Ahora, sí también tenemos algunas buenas noticias, como un poco les empecé a decir con la otra presentación. Perdonen, esto es acá, porque ya va que no se quiere mover. Un momento. Ok. Los números de 2023 acaban de salir y voy a hacer varias como referencias a esos números que han salido porque son buenas noticias. Las tasas de gonorrea, por ejemplo, disminuyó un 7% por segundo año consecutivo. Acuérdense que los números que hablábamos antes eran del 2015 en adelante, pero en comparación del 2023 con los 2 años anteriores, la gonorrea ha estado bajando un poco. La sífilis aumentó solamente un 1%, aumentó, podemos decir solo porque es la tasa más baja en años. La sífilis primaria, secundaria disminuyó un 10%, y esto es por primera vez que experimentamos esto en 2 décadas. Hay también una reducción en la tasa de casos de sífilis congénita, a pesar de que los números han sido elevados y han seguido subiendo, pero el aumento fue solo del 3% en comparación con aumentos anuales de 30% en años anteriores. La sífilis también entre hombres gay y bisexuales disminuyó un 13% por primera vez desde mediados del 2000. Hay algunas buenas noticias y sería bueno, o sea, poder seguir trabajando hacia ese punto. También quería apuntar que, bueno, ustedes allá en Puerto Rico, como ustedes saben, se reportan los casos de todas las ETS electrónicamente, exceptuando la sífilis congénita. En realidad, la razón que les digo esto es porque los datos más recientes también sobre Puerto Rico muestran tendencias muy similares a las tendencias nacionales que les expliqué. Algunos, ligera disminución en gonorrea, muy pequeños los aumentos en sífilis, y ustedes todos, bueno, pueden acceder a ese informe completo en el sitio web del CDC. En realidad, todo esto para establecer que sí, que las estrategias de pruebas de ETS son muy importantes y sobre todo para hacer pruebas en las poblaciones especiales. Em, ¿Cuáles son nosotros, porque han habido muchas como hemos tenido muchas clínicas que han solicitado este apoyo técnico con esto de hacer pruebas de 3 sitios o extragenitales, decidimos en el centro de prevención desarrollar un kit de herramientas para pruebas extragenitales. Y es por esto, ¿no? Porque ha habido mucho interés bueno, en educación continua, como apoyo técnico.
¿Y cuáles son los desafíos que hemos escuchado en las clínicas? Bueno, ¿cómo colectamos la muestra? Se hace autocolección, se colecciona por el proveedor, ¿a quién se le deben ofrecer las pruebas extragenitales y por qué? ¿Cuál es la comodidad que los proveedores sienten cuando hacen estos exámenes? Ese sentimiento de que si nosotros le preguntamos al paciente, el paciente va a estar incómodo, y además, aparte de todas esas cosas, también, ¿qué necesitamos para establecer como un protocolo de pruebas extragenitales y cómo implementamos esos protocolos sin ralentizar los servicios? Porque, bueno, estamos añadiendo otras cosas que quizás no estamos haciendo en este momento o que no las estamos haciendo al nivel que nosotros pensamos que se debería estar haciendo. Entonces, en este kit de herramientas para pruebas genitales que hemos desarrollado, comenzamos pensando cuál es la justificación, por qué, cómo lo hacemos y por qué. Entonces, bueno, comenzamos con una revisión bibliográfica sobre las pruebas de ETS, identificamos las herramientas existentes para preguntar sobre salud sexual y reproductiva, para determinar qué personas deben ser evaluadas en los tres sitios. Ah, desarrollamos una lista de herramientas posibles también en cuanto a hacer establecer como un flujo y cómo hacer estas pruebas dentro de una clínica. Redactamos las herramientas y además también incluimos un diseñador gráfico para poder crear las figuras que están ahora en este kit de herramientas y ayudan a explicar un poco más con figuras y no con tantas palabras, sobre todo a los pacientes. Em, Estas herramientas desarrolladas, los hicimos, conseguimos algunos artículos y revisamos la evidencia y el razonamiento por grupos poblacionales. Am, Ahí también utilizamos esta información para hacer las infografías. eh, Antes de comenzar a hacer todo esto, tenemos que pensar, bueno, cuáles son los elementos claves que tenemos que saber de los laboratorios con los que trabajamos, de las políticas de la clínica donde nosotros trabajamos, cuál es el modelo de atención que nos interesaría o que sería más idóneo para nuestra clínica. Em, Luego también los cuestionarios de muestra, algunas veces utilizamos cuestionarios para hacer preguntas sobre información sobre comportamientos sexuales y algunas veces estos cuestionarios ayudan bastante. Y en un último vamos a hablar también de las órdenes permanentes para pruebas estas genitales y lo que esto significa. O sea, esto más o menos es un sumario de lo que vamos a hablar. Esto es otro pequeña encuesta. Si por favor podrían contestar esta pregunta. ¿En qué punto se encuentra su clínica en cuanto a las pruebas extragenitales? O sea, ¿qué es lo que ustedes están haciendo ahora en sus clínicas? Ok, perfecto. Entonces, algunos de ustedes ofrecen las pruebas a todos los pacientes, otros ofrecen según el comportamiento y algunas de las clínicas, algunas de las personas aquí incluidas trabajan en clínicas que no ofrecen las pruebas todavía, pero están preparándose para comenzar. Eso es excelente. Espero que este seminario les ayude. Ok.
Entonces, vamos a presentar un caso para un poco basar lo que vamos a hablar sobre eh, las pruebas extragenitales en un caso específico, ¿ok? Tenemos a Jack, que viene a la clínica, es un hombre cisgénero de 17 años, tiene dos hombres como pareja de los últimos 6 meses y una mujer. Sus prácticas sexuales que él reporta son relaciones orales, da y recibe, vaginales y anales unas cuantas veces. La prevención que utiliza Jack, bueno, a veces hay uso de condones, pero nunca para sexo oral. A las ETS previas, a una de sus parejas le diagnosticaron recientemente clamidia y también le preguntamos sobre intención de embarazo y dice, bueno, ahora no. Am, entonces, vamos a hablar un poquito sobre cómo nosotros llegamos a toda esa información. Y no es porque este es el enfoque del seminario, pero yo creo que es un componente muy importante de hacer las pruebas en los tres sitios. Por ejemplo, nosotros hemos utilizado la información del marco GOALS. em, y bajo este marco, uno de las preceptos importantes, uno de los cuatro preceptos más importantes, es que el cribado universal es más beneficioso y rentable que el cribado basado en el riesgo. O sea, nosotros no estamos hablando con los pacientes sobre cuáles son tus comportamientos de riesgo, tienes riesgo de esto, es más bien una conversación sobre la vida sexual de una persona como una parte normal y positiva de cada uno de nosotros. Es muy importante también dentro de este marco Goals enfatizar los beneficios en lugar de los riesgos. Ah, Eso enfatiza las interacciones positivas con los proveedores de atención médica y fomentan realmente el compromiso con la prevención y el cuidado, pero también diría que eso fomenta el nivel de confort del paciente para conversar con nosotros con respecto a estos temas. Los pacientes realmente quieren que sus proveedores de atención mensual, de atención médica, hablen con ellos sobre salud sexual. A veces les cuesta abordar el tema, pero si nosotros preguntamos, los pacientes realmente responden a esta respuesta. Muchas veces no traen el tema porque no saben cómo, pero es importante por eso enfocar y enfocar en esta manera positiva. Voy a hablar un poco más de este marco Goals y ustedes pueden buscar más información sobre esto, pero em, los 5 pasos para tomar la historia sexual en atención primaria, según el marco Goals, es el siguiente y tiene el acrónimo Goals. Cada cifra no corresponde al español, pero porque GOALS es como el acrónimo que se hizo en inglés, pero vaya, o sea, conversemos sobre todo qué es lo que este marco GOALS dice. La primera cosa que ellos hablan es comenzar con un preámbulo, explicándole al paciente que vamos a hablar sobre salud sexual como parte rutinaria de su evaluación general de salud, creando un ambiente cómodo para hablar abiertamente. Y en mi experiencia esto es muy importante porque a la vez al ofrecer pruebas de salud, de enfermedades de transmisión sexual, el paciente puede sentirse, bueno, pero ¿qué dije yo o qué represento yo para que este doctor piense que yo tengo que hacerme esas pruebas? Yo creo que es realmente importante enfatizar que son exámenes de rutina que siempre se hacen independientemente, bueno, de la historia y después entramos en historia para ver si hay que hacer cosas más detalladas. Ofrecer las pruebas de manera abierta, normalizarlas, es un poco lo que estoy hablando, enfatizando los beneficios de la detección temprana. Incluso muchas veces a mí me resulta enfatizar los beneficios de saber que somos negativos, porque aunque uno piense que no tiene nada, el saberlo concretamente, o sea, ayuda bastante. Y también, bueno, conversar sobre las pruebas que son importantes de detectar y las que tienen tratamiento, que son prácticamente todas. Eh, entonces, estas cosas es importante conversarlo. Hacer preguntas abiertas, ah,
hablando sobre la vida sexual, permitir al paciente compartir en sus propias palabras, más bien como preguntar, bueno, cuéntame sobre tu vida sexual. Am, Escuchar activamente las respuestas del paciente. Uno puede hacer unas preguntas aclaratorias sobre las prácticas, sobre los métodos de protección, sobre las parejas sexuales y a partir de aquí sugerir un plan de acción. Por ejemplo, para mí siempre es muy importante como preguntarle al paciente, porque yo entiendo que todos los pacientes, 100% de los pacientes piensan en prevención y piensan en que, bueno, yo para prevenir enfermarme o para prevenir hacer esto o embarazar a alguien, yo hago esto y esto y esto. A veces esos planes no funcionan, pero no es que no piensen en eso. Por lo menos en mi experiencia, yo creo que la mayoría de los pacientes tienen alguna idea de que realmente tienen que hacer prevención. A veces tienen, casi todos tienen estrategias, a veces las estrategias no funcionan y esto es un buen punto para entonces entrar y hablar sobre, bueno, por qué tu estrategia no está funcionando y quizás cuáles otras estrategias tú puedes utilizar. Entonces, la estrategia del marco Goals, de nuevo, dar un preámbulo que enfatice la salud sexual, ofrecer pruebas de prevención, hacer preguntas abiertas, escuchar y sondear, sugerir un curso de acción. Básicamente lo que acabo de decir. Ustedes pueden conseguir más información sobre el marco Goals en la página de CDC. Entonces, hay, de nuevo, esto ya lo hemos hablado, pero lo quiero enfatizar de nuevo, tomando una historia sexual positiva. Más bien, esto es como una actitud que celebra la sexualidad como una parte de la vida de todos que puede mejorar la felicidad. Para mí, una parte de la vida que es normal y que es realmente una parte muy integral sobre el bienestar de las personas. Eh, los enfoques sexualmente positivos se esfuerzan por lograr experiencias ideales en lugar de apuntar únicamente a prevenir resultados negativos, que ya es lo que hemos estado hablando, y estos enfoques positivos abordan diversos riesgos asociados con la sexualidad sin reforzar el miedo. Un poco lo que les decía, explorar un poco con los pacientes cuáles son sus estrategias de prevención, por qué funcionan, por qué no funcionan, qué podemos hacer. Am, entonces, para ya cerrar con este tema y seguir, sí debemos hablar sobre comportamiento sexual, sobre salud sexual, sobre el enfoque en los beneficios. Yo creo que evitar un poco hablar sobre comportamientos de riesgo, evaluaciones de riesgo o enfoques en los riesgos. Aquí hay una página web que realmente también los llevaría a ese entrenamiento sobre hablar de sexo con los pacientes. Y también hay una otra página sobre nuestro centro de prevención y que también tiene estos entrenamientos. Después yo creo que podemos compartir todo esto. Ok, ahora empezamos a hablar del kit de herramientas. Yo lo voy a llamar PEG, en inglés es GEGT, pero para nosotros sería pruebas extragenitales. Lo voy a llamar PEG por corto, pero no sé si realmente tiene algún sentido para ustedes llamarlo así, pero por ahora digamos, para no tener que poner todo junto, ¿ok? Vamos a empezar a hablar de los cuestionarios de muestra que hay en este kit. Y en estos cuestionarios de muestra son cuestionarios, por ejemplo, que los pacientes pueden llenar por ellos mismos antes de verlos. Algunas personas piensan que los cuestionarios no ayudan, otras veces eh, los cuestionarios pueden ser muy útiles, para por lo menos tener la información y tomar esta información desde ese punto, empezar la conversación con los pacientes. Eh, Perdón, aquí me faltó algo, no sé por qué no salió. Ahí debería haber otra página que habla sobre más expansivamente sobre los cuestionarios de muestra y la justificación sobre estos kits. Pero eso lo pueden conseguir todo en la página web
del centro de prevención nuestro en Nueva York. Am, Volvamos a Jack un segundo. Y entonces estas pruebas, ¿qué le vamos a hacer a Jack? Vamos a hacer VIH antígeno, anticuerpos, vamos a hacer anticuerpos contra la hepatitis C, vamos a hacer gonorrea, clamidia de orina, de faringe y rectal. Y también vamos a hacer la prueba de la sífilis, o el RPR. Entonces, ¿por qué realizamos estas pruebas? Bueno, nos estamos basando un poco en la historia. Una de las cosas que salió en la historia, si recuerdan, son las prácticas sexuales de Jack. Habla de relaciones orales, da y recibe, vaginales y anales unas cuantas veces. Entonces, cuando ya Jack nos da esta información, nosotros sabemos que hacer pruebas genitales va a ser muy importante. Pruebas genitales en el sitio de exposición sexual, no en el pene o la vagina, sitios para realizar pruebas, entonces serían la faringe y el recto, además de la orina. Y tenemos que tomar en cuenta también la diversidad de género, ¿verdad? Basado en la anatomía. Si los hombres trans tienen cervix, entonces es importante hacer estas pruebas. Si son hombres trans con neofalo, sin que no les han hecho vaginectomía, es importante hacer un hisopo vaginal también. A ver, perdónenme que no se mueve esto. Ya va, un segundo. Ok. Am, ¿Cuál es la importancia del cribado extragenital? Por ejemplo, las nuevas directrices, hay algunos cambios en ellas, las directrices que hay para hacer estas pruebas más recientemente, sobre todo con la CDC, y hablan de las pruebas extragenitales y hay algunos cambios, por eso es importante como enfatizar esto. Esas directrices dicen que se puede ofrecer las pruebas extragenitales a los hombres que tienen sexo con hombre que no informen sobre la exposición en sitios extragenitales y porque debido a que ellos puede ser que no están reportando todas las conductas de riesgo. Una de las cosas, por ejemplo, que me sucede a veces en la clínica cuando estamos hablando de pruebas extragenitales, algunos pacientes me dicen, bueno, pero yo no tengo sexo anal. Y es importante entonces tener una conversación sobre, también hay otros comportamientos que pueden ser riesgosos y por lo tanto es importante chequear las pruebas anales. Y la mayoría de los pacientes no tienen problema con hacerse estas pruebas. Debemos considerar también la realización de pruebas de clamidia, gonorrea rectal y gonorrea faríngea en mujeres mediante una toma de decisiones compartida basada en la historia sexual. Pero para mí es muy importante conversar con las mujeres sobre, sobre el sexo anal y el sexo oral. Bueno, el sexo oral, la mayoría de la gente realmente conversa sobre eso, pero a veces en las parejas heterosexuales hay sexo anal y hay mucha evidencia, muchos estudios publicados sobre esto, pero a veces no se pregunta. Yo creo que esto es algo muy importante. Em, ok, vamos a la próxima slide. Em, entonces, una de las razones por la cual se enfatiza también las pruebas transnitales, porque muchas veces los diagnósticos no se detectan si solamente nos enfocamos en un sitio. En el sitio genital generalmente es el que se enfoca uno. Y bueno, vamos a conversar un poco sobre esto. Hay un estudio de clínicas de ETS del Departamento de Salud de Kansas City donde ellos evaluaron 9.646 encuentros clínicos y un poco es la evidencia que tenemos de por qué es tan importante hacer estas pruebas de transmisión extragenitales. Si ustedes ven acá, em, estas de aquí son las pruebas de transmisión sexual en en los hombres. Bueno, aquí tenemos mujeres que tienen sexo con hombres, hombres que tienen sexo con hombres, los dos.
mujeres que tienen sexo con hombres. La parte oscura representa pruebas extragenitales. Por ejemplo, representa gonorrea solamente en la faringe, en la clamidia representa gonorrea solamente, perdón, clamidia solamente en la faringe, la parte oscura. En la parte de abajo, la parte oscura representa gonorrea solamente en el recto y gonorrea, clamidia solamente en el recto. So, la parte oscura representa, vamos a decirlo así, los lugares extragenitales donde puede haber enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros, por ejemplo, en las mujeres que tienen sexo con hombres, solamente nos enfocáramos en las pruebas solamente genital, vamos a decir, de orina o las genitourinarias, nosotros vamos a realmente a no detectar una serie de infecciones de transmisión sexual que están en la faringe, por ejemplo, incluso aquí abajo en el recto. Igualmente, en los hombres que tienen sexo con hombres es hasta más significativo, porque si ustedes cuentan con que la barra más oscura es, en este caso, rectal y en el otro caso es oral o rectal, perdón, en gonorrea y clamidia, ya sabemos que si nosotros solamente hacemos una prueba genitourinaria y no hacemos las pruebas extragenitales, vamos a perder más del 70% de los casos de gonorrea y de clamidia también. ¿Ok? Esto es muy importante. Aquí también apuntamos con las mujeres que tienen sexo con hombres y los hombres que tienen sexo con mujeres, que incluso allí, en estos casos, hay un porcentaje significativo de infecciones extragenitales que si no las hacemos, nosotros vamos a no detectar estas infecciones, por supuesto, entonces no hay tratamiento. Em, Ahora hablemos un poco sobre el kit de herramientas PEG, cuál es la justificación y la evidencia. Eh, Nosotros tenemos evidencia, hemos puesto como toda una serie de, como, ¿cómo se dice eso? De información que está disponible para ustedes sobre cuál es la evidencia crucial basada en la población, similar a lo que les acabo de mostrar con el estudio de Kansas City. Esto es un poco los números, simplemente para que ustedes los puedan ver, es algo mucho más corto, pero si ustedes quieren más información, hay una justificación y evidencia por grupos poblacionales, hay toda una publicación sobre eso en nuestra página web. Y recientemente ya la traducimos, creo que ayer posteamos toda la información de de estos entrenamientos en español. Vamos a hablar un poco ahora sobre el flujo de trabajo clínico para pruebas entre sitios genital y extragenital, ¿ok? Esto es muy importante porque no todas las clínicas funcionan igual, no todos nosotros podemos hacer las cosas de la misma manera, pero hay algunas alternativas, incluso hay cosas que las clínicas pueden ser creativas en términos de hacer estas pruebas, e integrarlas a la clínica de alguna manera posible. Em, Algunas sugerencias sobre el flujo de trabajo que incluya pruebas entre sitios. Puede ser como se hace en una de las clínicas de salud sexual en Colombia, en nuestras clínicas. El paciente es llevado a la sala de examen, el asistente médico, la enfermera o el coordinador de atención prepara al paciente para realizar las pruebas en tres partes. Generalmente una de las cosas que nosotros hacemos al principio cuando los pacientes llegan a nuestra clínica es la colección de orina, porque muchas veces los pacientes están en la sala de espera, van y orinan y entonces después, ay, no tengo, ya oriné, no puedo orinar, entonces es más complicado. Sobre todo cuando los pacientes son hombres, para nosotros es extremo. Tendría que ser una circunstancia muy extrema de pedirle a un paciente que haga una prueba por la uretra porque son muy dolorosas. Entonces, por eso es que colectamos la orina cuando llegan. Después se utilice o no se utilice.
todo el equipo está alineado con este flujo de trabajo. Todos sabemos, todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y tiene que haber una designación clara de quién está iniciando la colección de la prueba, si es autocolección o si es la colección por parte del proveedor. Si es autocolección, que es lo que nosotros utilizamos en nuestra clínica, am, elegimos un baño de la clínica adecuado para las pruebas entre ex sitio, un espejo con una iluminación, una estantería o lugar donde poner las muestras y por supuesto el baño debería ser privado. Creo que en la mayoría de los sitios es, pero es importante decirlo. No un baño que tiene muchas diferentes entradas o muchos diferentes baños, pero debería ser un baño privado. Em, En nuestras clínicas, con la mayoría de las clínicas, presentamos los kits que vamos a utilizar con anticipación de los 3 sitios. El tubo para colectar la orina, un vasito para colectar la orina, con los tubos para poner la orina, también el tubo de colección de la faringe y el tubo de colección de la muestra rectal. Y estos están en todas las salas de examen, nosotros los tenemos allí. Como les dije aquí, el de la orina, que es el amarillito, y los moraditos son uno para la faringe y el otro rectal. Son tres kits que utilizamos. Cada tubo tiene que ser etiquetado con la identificación del paciente. Entonces, todos estos 3 tubitos se le dan al paciente, se le explica lo que tiene que hacer, como ya verán, y el paciente entonces estará listo para la autocolección de muestras. Eh, Podemos comenzar a hablar sobre las pruebas en 3 partes. Un poco hemos hablado de esto ya, pero al paciente le podemos explicar que vamos a hacerle pruebas de gonorrea y clamidia, que la gonorrea y la clamidia pueden aparecer en su garganta, ano o pene o vagina, dependiendo del tipo de sexo que esté teniendo. Y por lo tanto, vamos a hacer 3 muestras diferentes que debemos tomar hoy para asegurarnos de que no hay ninguna enfermedad. Am, entonces, confirmar si cuando hay relaciones sexuales algo entra en su ano, por ejemplo, dedos, lenguas, consoladores, penes. Y si la respuesta es que sí, pues entonces también incluimos la prueba rectal. ¿Cuáles son los modelos de atención en este kit? Eh, Hay un modelo de atención que tiene que ver con la autocolección, que eso es lo que estábamos hablando, y otro modelo de atención en el cual el profesional de la salud es el que va a colectar los hisopos. Aquí pueden tener el flujo que hacemos, el paciente se registra, completa el cuestionario, el profesional de salud revisa el cuestionario, ah, se habla con la enfermera, eh, se le toman los hisopos al paciente. Generalmente en nuestra clínica es autocolección, pero algunos pacientes piden que se le coleccione, entonces son los proveedores los que coleccionan. Las enfermeras no hacen esto, y en nuestra clínica por lo menos. eh, y entonces ya ahí se determinan los siguientes pasos sobre qué se va a hacer, si hay que ofrecer otras cosas como otras prevenciones como PrEP, salud mental, prevención de embarazo, etcétera. Y el otro modelo lo que varía en el otro modelo es que se le da al paciente los tubos de colección para que el paciente los autocolecte en el baño, como habíamos hablado. Em, También nosotros, otra cosa que trabajamos es con los standing orders o órdenes permanentes, que estas órdenes permiten a las personas que no son médicos, como en el caso de los enfermeros o asistentes de médico, eh, pueden aprobar las pruebas y pueden hacer las pruebas de transmisión sexual sin una necesidad de que el médico esté allí o proveer estas órdenes en el momento. Esas órdenes están siempre allí y estas permiten más rango de acción para los profesionales de enfermería, los asistentes médicos, los educadores de salud.
En nuestra clínica no hacemos esto, pero hay otras clínicas. En Colombia, por ejemplo, creo que la clínica de la doctora New, sí, sí lo hacen de esta manera. Hay órdenes permanentes y otras personas, entonces se puede hacer la colección cuando es necesaria. Esto depende, por supuesto, de la clínica, de las políticas de cada clínica, de las leyes que hay, de las reglas sindicales. Hay una cantidad de cosas que hay que tomar en cuenta, que un poco hablamos allá abajo y se hable esto si ustedes van al sitio web y van a estos entrenamientos, te habla de todas las cosas que realmente uno tiene que tener en cuenta para poder hacer esto. Porque, por ejemplo, yo sé que en algunos países eh, esto de los bioanalistas está muy regulado. Por ejemplo, cuando he trabajado en República Dominicana y las únicas personas que podían hacer en algún momento en la historia en las pruebas de VIH eran los bioanalistas y bueno, por supuesto, los proveedores de salud, los médicos, pero nadie más podía hacer estas pruebas. Entonces uno tiene que realmente saber cuáles son las políticas de cada lugar, no solamente leyes, pero también muy particularmente todas las políticas de la clínica en sí, del hospital en sí y a nivel nacional, pues. ¿Qué hacemos antes de comenzar eh, para colectar todas estas pruebas genitales? Em, También es importante, además de todo lo que les dije, de tener toda esa información, hablar con el laboratorio, ver cuál es la capacidad del laboratorio, ¿puede el laboratorio hacer estas pruebas, analizar estas pruebas? ¿Tienen capacidad para aceptar estas pruebas? ¿Qué es lo que ellos necesitarían de nosotros para nosotros podemos enviar estas pruebas? Y dentro de la clínica, también hacer como una evaluación, eso es parte de diseñar el flujo de la clínica, hacer una evaluación sobre cómo nosotros podemos hacer las pruebas dentro de la clínica, también hacer pósters educativos para que las personas también estén informadas sobre esto. Y establecer el flujo de trabajo, que es lo que hemos estado hablando desde ahora. Cómo el paciente llega, quién hace los etiquetados, quién le da los kits a los pacientes para que se los hagan, quién los colecta, quién los recibe. Todas estas cosas hay que establecerlas de antemano. Luego también hay una parte donde nosotros podemos educar a los pacientes para la autocolección de pruebas, si esta es la manera que lo van a hacer. Yo encuentro esta la manera más cómoda para el paciente de hacer estas pruebas y yo creo que en alguna manera puedo decir que muchos de los pacientes no tienen problema en hacer las pruebas porque lo van a hacer ellos mismos. Entonces, pero algunos pacientes, alguno que otro, a veces solicitan que sea uno quien haga las pruebas. No es lo más común, pero puede suceder. Entonces, hay por ejemplo, estos panfletos de información, estos infográficos están disponibles en español también, pero para más o menos darle un poco la idea cómo nosotros lo hacemos, le podemos enseñar este infográfico, le damos el hisopo rectal, le explicamos que este hisopo va a introducirlo en su ano. Para mí es importante mostrar cómo muestra allí el dedo hasta dónde van a introducir el hisopo, porque si no, hemos tenido alguna experiencia con eso. Luego explicar que lo van a girar unas 5 veces, rotarlo y después de esto explicarles que el hisopo se rompe por la mitad. Hay una rayita allí en el hisopo que se puede ver que ahí es donde se rompe. Yo siempre les aclaro también que hay líquido dentro del tubo y que tengan cuidado de no botar el líquido, porque algunas veces también eso ha sucedido. En el hisopo de faringeo de garganta, muy similar. Vayan al espejo, abran bien la boca como lo muestra la infografía. Pase suavemente la punta del hisopo por la parte posterior de su garganta. El hisopo se rompe por la mitad de nuevo.
explicar que hay líquido, quitar la parte superior, colocar la punta, el hisopo adentro y cerrar el tubo. Y bueno, la prueba de orina es bastante más fácil de entender. Se colecta la orina, de la orina tienen un pequeño dispositivo para succionar la orina y entonces pasarla al tubito. Si el paciente también no puede orinar, se puede utilizar hisopo vaginal y allí se muestra cómo, o el hisopo del meato uretral, que realmente no lo recomiendo, a menos que sea excesivamente necesario porque realmente es doloroso. Em, Sí, esto sí, ya lo dijimos, la colección de orina es fácil y si el paciente no puede orinar, podemos utilizar estos otros maneras de colectar la prueba. Entonces, en la evaluación de Jack se hicieron todas estas pruebas, VIH, anticuerpos, gonorrea, clamidia, entre sitios. Hicimos una tinción del Gram, en este caso fue posible, prueba de sífilis y ofrecimos PrEP y PEP como eh, tácticas de prevención del VIH. Hicimos la tinción y pudimos ver que habían diplococos intracelulares gram negativos, entonces el diagnóstico más idóneo era la gonorrea. Para la gonorrea, este, eh, podemos tratar antes de tener todos los resultados, un tratamiento presuntivo. eh, Podemos darle a este paciente ceftriaxona de 500 miligramos intramuscular por una vez. Si la persona pesa menos de 150 kilos y si pesa más, hay que dar el doble de la dosis. Si no sabemos si la persona pueda tener clamidia o no, si no tenemos el resultado, realmente no sabemos. Entonces tratar con doxiciclina 100 miligramos 2 veces al día por 7 días, con excepción del embarazo, alergias o preocupación por adherencia, se puede utilizar 1 gramo de acitromicina solamente por una vez por vía oral. También algunos tratamientos alternativos, si no es ceftriaxona, es el cefixim de 800 miligramos por vía oral una vez y la doxiciclina igualmente 2 veces al día por 7 días. Y estos son eh, efectivos para el cervix, las infecciones cervicales, de uretra y el recto, pero no hay una gran gama de tratamientos alternativos confiables disponibles para la gonorrea faríngea. Ahora también tomando en cuenta las alergias a las cefalosporinas, entonces no podemos utilizar obviamente ni cefixim ni ceftriaxona, podemos usar gentamicina, 240 intramuscular y acitromicina 2 gramos por vía oral, lo cual no puedo imaginar la mucha náusea que eso pueda producir en alguien, pero se puede tomar y se puede advertir al paciente que coma algo antes de tomárselas. En resumen, las recomendaciones para el cribado de gonorrea y clamidia, los hombres que tienen sexo con hombres, se les debería hacer las pruebas en los 3 sitios anualmente, independientemente de uso del condón, o cada 13 meses si tienen un riesgo elevado. En los pacientes que tomen PrEP, sobre todo con el PrEP oral, estas pruebas se hacen cada 3 meses, al inicio y cada 3 meses. En las personas que viven con VIH, si están activos sexualmente, es importante hacer este cribado eh, con la frecuencia que sea apropiada en estos pacientes. En las mujeres no embarazadas, sobre todo sexualmente activas y menores de 25 años, se puede considerar hacer prueba de clamidia rectal y oral. Yo creo que esto también es una toma de decisiones compartida con el paciente en cuanto a uno converse con respecto a la historia que la persona o que esta paciente te relate. Creo que entonces es importante tomar la decisión junto con el paciente. Con los hombres que tienen sexo con mujeres, creo que hay que considerar el cribado de hombres jóvenes en entornos clínicos de alta prevalencia, como clínicas de adolescentes, en nuestro caso un poco, clínicas de enfermedades de transmisión sexual, centros penitenciarios también.
y las mujeres embarazadas sí deben tener cribado, gonorrea y clamidia, eh, sobre todo a hacerlas al primer trimestre y al tercer trimestre. Y cuando sea necesario, yo añadiría. Entonces, ahora, como les dije, muy interesante el kit de herramientas para pruebas extragenitales y otros recursos están ahora disponibles en español. Esto es súper nuevo, creo que pasó ayer o anteayer. Entonces, ahora ya tenemos todas estas cosas en español. También nuestro centro de prevención ofrece asistencia técnica adicional, capacitación a demanda y si no estás en nuestra región, puedes consultar con este website NNPTC para encontrar cuál es tu centro de prevención. Em, ya como último vamos a generar otro Zoom, poll o encuesta de Zoom. Eh, Ok. Eh, ok, excelente. Creo que la mayoría de ustedes considerarían que este kit de herramientas o conjunto de herramientas podría ser útil am, de alguna manera o de otra. Creo que el 100% de los que respondieron de alguna manera piensan que pueda ayudar. Así es que bueno, genial. Vamos a ver si en realidad entonces más allá podemos realmente identificar cuáles son las cosas que necesitamos dentro de nuestra clínica, con nuestros proveedores y entonces podemos trabajar juntos con esto. También si tienes un caso complicado de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual, esto es una página web donde se pueden hacer consultas. Y después hay otros webinars que están también en inglés, los puse aquí por si acaso, eh, pero también muchos de estos webinars vamos a estarlos haciendo en español, espero yo que sigamos haciendo estas cosas y es que son útiles. Ya para terminar, quisiera saber si tienen algunas preguntas, algunas dudas. Ya yo sé que a lo mejor em, pudimos mostrar alguna de las preguntas. ¿Tenemos preguntas? Sí, Eh, doctora, tenemos una pregunta. ok. Eh, Pregunta Mayra, que si se incluye la prueba de hepatitis A, ya que son recomendadas, si ya no son recomendadas. Sí, yo creo que la prueba de hepatitis A siempre se puede hacer, incluso en muchos de los casos también es importante hacer las pruebas de hepatitis B, de hepatitis en general. Creo que una de los énfasis ahora y en las últimas directrices es hacer prueba de hepatitis C, que yo creo que no se hacía tan rutinariamente en algún momento en el pasado. Quizás viene la recomendación un poco por eso, porque antes no se hacía, pero rutinariamente siempre hemos hecho pruebas de hepatitis A, hepatitis B, yo creo que sí está bien, o sea, continuar haciéndolas porque pueden ser también infecciones de transmisión sexual, eh, aunque sean más este, relacionadas con las comidas, en el caso de la hepatitis A. En la hepatitis B definitivamente puede tener un componente de transmisión sexual. Así es que sí, yo pienso que es buena idea o sea, revisar todas esas cosas, sobre todo el tipo de hepatitis. Gracias. Eh, ¿Alguna otra pregunta o duda o algo no quedó claro? Muy bien.
Estoy revisando, pero no veo otra pregunta. Ya. Y entonces, bueno, muchas gracias por venir. Espero que esto haya sido útil. Estamos a la orden. Creo que mi correo electrónico está al principio de la presentación. Y bueno, cualquier cosa, si se les ocurre después, alguna duda, alguna pregunta que no haya respondido yo en algún momento, este, mm, me pueden escribir. No tengo ningún problema con eso y con suerte podemos compartir información. También uno siempre aprende, siempre todos aprendemos de todos. Así es que muchas gracias por estar aquí y gracias a Magda por la introducción y por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, doctora, y agradecemos a todos los que participaron en el chat. Se pusieron algunas de las instrucciones si van a reclamar la educación continua. Igualmente pusieron unos links de referencia con información sobre la presentación. Y yo creo que no hay nada más de pregunta. Le agradecemos nuevamente a todos los que participaron. Gracias. Que tengan una bonita tarde. Eh, Hay una pregunta, sí, doctora, déjeme ver. ok, ok. El doctor Gilberto pregunta, ¿requiere consentimiento firmado del paciente? No, no utilizamos consentimiento firmado. Este es simplemente como ofrecer cualquier otra prueba. Es el paciente da consentimiento y es un poco, o sea, similar como las pruebas de VIH. Obviamente no podemos hacer pruebas extragenitales sin que el paciente se dé cuenta, pero sí tenemos que tener el consentimiento. Y yo creo que es importante que si vamos a hacer las pruebas extragenitales, los proveedores, a veces es importante tener chaperón en la habitación de clínica para, bueno, un poco para estar seguros de que el paciente esté bien. Muchas veces los pacientes ya están acostumbrados, sobre todo en las clínicas de salud sexual y reproductiva, a que estos son exámenes rutinarios y siempre se hacen, pero sobre todo en otro tipo de clínica que son más clínicas de medicina interna, medicina familiar, yo creo que es importante pensar cómo el paciente se va a sentir más cómodo haciendo esto. Pero no es necesario definitivamente tener un consentimiento por escrito, por oral sí. Gracias. No veo otras preguntas. Si hay alguien más que desee realizar alguna última pregunta. Igual quedó a la orden, como ya les dije, tienen mi correo electrónico y pueden escribirme si se les ocurre una pregunta esta noche cuando estén pensando, oh, me olvidé preguntar, pueden escribir y enviar la pregunta. De acuerdo. Yo creo que estamos Perfecto. finalizamos. Ok, Gracias a todos nuevamente. muchas gracias.